Hermanos y hermanas, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a celebrar el domingo, el Día del Señor. Esta misa se ofrece por el eterno descanso de Eusebia Ramos, según la intención de sus hijos, y por el pueblo de Dios. También recordamos las intenciones de las Eucaristías que teníamos que celebrar en el día de ayer, pero sin embargo, por la situación atmosférica que estaba sufriendo el pueblo puertorriqueño, no se celebraron. Oramos por el eterno descanso de María Santana Licea, de Josefa Morales Santana, de Juan González Lebrón, de Luis Ángel Reyes Hernández, de Dolores Reyes Hernández, de José Wilson Roldán Galarza, de Carmen M. Rosa. Seguimos orando por todas las personas que están padeciendo de esta pandemia. Recordamos de una manera especial a los enfermeros, las enfermeras, los médicos, el personal de los hospitales, todos aquellos que están trabajando en un intento de conseguir una cura para esta enfermedad. Con las intenciones de todos y todas que se acogen a las oraciones de esta comunidad cristiana. Con las intenciones que están en lo profundo de nuestros corazones. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. El Señor Jesús nos convoca una y otra vez a celebrar la Eucaristía. Él quiere que escuchemos su palabra y le respondamos con nuestra profesión de fe, con nuestra oración y con nuestra misión. Hoy nos dejaremos interrogar por Jesús, que nos pregunta: ¿quién dicen que soy yo ustedes? Dejémonos convocar por Jesús para hacer su iglesia aquí y ahora, con toda la responsabilidad que Él exige amorosamente de nosotros, a quien nos llama sus amigos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos a Jesús, nuestro Dios y Salvador, la gracia de la fe, la conversión, el perdón de nuestras faltas y pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, concédenos amar lo que pides y esperar lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo presente estemos firmemente anclados nuestros corazones donde se encuentra la alegría verdadera. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarse. ¿Quién es Jesús para nosotros? Lo que nos dice la primera lectura se cumple en Jesucristo. Descubrimos en Dios lo que nos enseña el apóstol en la segunda lectura. Dejemos que la palabra de Dios ilumine nuestra fe. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliasín, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios.
Lectura de la carta a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Favor de sentarse. Interesante como el evangelista San Mateo nos va proclamando quién es Jesús. Nos va revelando cómo se manifiesta la misión de Jesús en favor de la humanidad. Hemos visto nosotros a ese Jesús que con palabras y obras viene proclamando y anunciando que el reino de Dios ya se hace presente en medio de la humanidad, pidiendo que del corazón del ser humano brote
ese deseo de asumir ese reino de Dios que se hace presente en su persona. El domingo pasado escuchamos cómo Jesús llegó a esa región pagana de Tiro y Sidón. Y dentro de ese pueblo sale esa mujer cananea que desde su corazón hace una profesión de fe en la persona de Jesús. Una pagana, desde la región pagana, profesa su fe en la persona de Jesús. Mateo, en la porción del Evangelio que ha sido proclamada en esta celebración, nos dice que Jesús se encuentra en el norte de Jerusalén, de Israel, en el norte del pueblo de Israel, en la región de Cesarea de Filipo. Se encuentra en medio de ese pueblo que se supone que proclamen y que estaba esperando la llegada del Mesías y que con lo que Jesús viene realizando ya lo hubieran reconocido como el enviado del Padre. En Tiro y Sidón, una pagana abrió su corazón y descubrió lo que Dios estaba haciendo en la persona de Jesús. Ahora se encuentra en el pueblo que ha recibido la promesa. Cesarea de Filipo era una región muy especial, rica en tierras, y por lo tanto esta región producía mucha agricultura y mucho ganado. Era una región en la cual el rey Filipo había establecido 2 palacios y había construido un templo al dios que llamaban el emperador y a la diosa Roma. Era lugar donde se encontraban aquellos que de alguna manera profesaban su fe en el verdadero Dios, pero que se habían acostumbrado o habían cedido a lo que el Imperio Romano venía presentando ante el pueblo de Israel en ese momento dado. Es como que habían diluido su fe en el verdadero Dios para asumir las costumbres y lo que profesaba el Imperio Romano. En medio de esa situación, donde está un pueblo próspero, un pueblo donde de alguna manera los discípulos de Jesús veían que el reino de Dios tenía que asemejarse a ese progreso, a ese esplendor que se vivía en Cesarea de Filipo. Jesús cuestiona a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Esa gente que ha experimentado la acción salvadora, sanadora de Jesús en favor de ellos. Esa gente que ha escuchado cómo la palabra de Jesús responde a esa promesa que el Dios había hecho a este pueblo a través de toda esa historia de la salvación. ¿Quién dice la gente que soy yo? La gente intuye que en este que viene proclamando y anunciando hay algo especial. Sí, lo dicen. Puede ser uno de los profetas, puede ser Elías, o puede ser Juan el Bautista, que ha reencarnado. Pero conocen verdaderamente quién es Jesús con esto que vienen anunciando. Jesús ha constituido esa comunidad de discípulos, de apóstoles, para que estén junto con Él, y dentro de ese seguimiento, de esa relación, que van desarrollando un amor especial por este Maestro que le envuelve su corazón, y descubren en ese corazón que el seguimiento de Él es lo que dará la vida. Jesús le pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? La pregunta que nos hace a todos los que decidimos seguir a Jesús a través de toda la historia: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Porque la respuesta que demos a esa pregunta nos dirá qué tipo de seguidores, de discípulos, discípulas somos de la persona de Jesús. Si decimos que es simplemente un profeta, asemejamos a Jesús a alguien que pronuncia, anuncia, y sus palabras inspiran, pero se queda ahí. Se queda simplemente en eso. La respuesta que demos determina la posición, el lugar que le damos a Jesús en nuestra vida
en nuestra familia, en nuestra comunidad. Ahí vemos cómo Simón toma la palabra, nos dice Mateo. Es como que quiere presentar que de alguna manera, representa a todos los que se deciden seguir verdaderamente a Jesús. Y hace la proclamación: tú eres el Mesías. Esta primera proclamación reconoce que lo que el Dios había anunciado al pueblo y prometido a través de toda la historia, ahora Dios lo cumple, lo realiza en la persona de Jesús. El reconocimiento de ese Dios que es fiel a la palabra que da y que esa palabra se cumple en medio de la historia, se hace realidad. Tú eres el Mesías. Es proclamar cómo Dios ha dado una respuesta al anhelo, el deseo del ser humano de alcanzar la salvación y la plenitud de vida. Pero junto a esta proclamación viene la otra parte, el Hijo del Dios vivo, donde proclama verdaderamente quién es Jesús, ese Dios que se hace hombre, asume nuestra condición humana, solidario, el Dios con nosotros, que asume nuestra condición para salvarnos. Ahí está la respuesta. No es simplemente un profeta, no es simplemente un filósofo que habla palabras que brotan de la experiencia humana, es aquel que tiene la palabra de vida para el ser humano. Es aquel que el ser humano debe colocar en su centro, en el fondo del corazón, encontrarlo como el tesoro escondido, como la perla de gran valor. Es descubrir que solamente en Jesús la vida del ser humano tiene sentido, que solamente en la persona de Jesús el ser humano se descubre a sí mismo y lo que Dios quiere hacer por el ser humano. La respuesta que ha dado Simón brota de ese amor, de ese contacto con el Mesías, con Jesús. Brota de esa relación que se une a ese Dios trino y uno, que se hace presente en el corazón del ser humano y nos lleva a descubrir quién es Jesús y a seguirlo a Él. Por eso vemos la respuesta que Jesús le da a Simón. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne. Ha sido la revelación de Dios que se da en esa relación que podemos tener nosotros en el seguimiento de Jesús. Y es que precisamente en ese seguimiento de Jesús y viviendo esa relación con el Señor Jesús, es que descubrimos verdaderamente quién es Jesús para nosotros. ¿Quién verdaderamente es Jesús que nos salva y nos redime? No es simplemente tener unas ideas o seguir una doctrina sobre Jesús. Es tener ese encuentro personal con la persona de Jesús. Y ahí le descubrimos a Él como el Dios que nos ama, se da y se entrega por nosotros. Jesús le dará una misión a Pedro, y es que ese encuentro que tenemos nosotros y nosotras con la persona de Jesús nos cambia y nos transforma. Mateo nos dice que Pedro queda transformado, Simón queda transformado en este momento con el encuentro con Jesús, adquiriendo un nombre nuevo que le identificará con la misión y la vida que él tendrá dentro de esa comunidad de aquellos que se deciden seguir a Jesús. Tú eres piedra. Lo llama a que en esa profesión de fe Él se convierta en aquella base sobre la cual se fundamenta aquellos que se unen a la persona de Jesús y dentro del mundo proclaman quién es Jesús. Simón, ahora Pedro, ha edificado toda su vida sobre una piedra. La piedra es Jesús, y Él se convierte en un ladrillo
en una piedra sobre la cual se va construyendo ese edificio que es la iglesia. Recordemos lo que nos dice la carta del apóstol Pedro. Ustedes ahora son piedras vivas de la cual se va construyendo el edificio, la iglesia, que es Jesucristo. Y Simón, ahora Pedro, se convierte en esa piedra sobre todos los que profesamos la fe en Jesús. Contribuimos la iglesia de Jesús en el mundo. Interesante que Mateo nos dice que Jesús les prohibió a sus discípulos que le dijeran a la gente que Él era el Mesías. Porque los próximos domingos vamos a ver que los discípulos tenían todavía en su corazón y en su mente una idea de lo que era el Mesías. Y Jesús tendrá que llevarlos a ellos en un proceso de conversión para descubrir quién verdaderamente es Jesús. Al igual que los discípulos, al igual que Simón, que contestó a la pregunta de Jesús, que nosotros podamos día tras día responder desde lo profundo de nuestro corazón, porque tenemos a Jesús como el centro de nuestra vida, como aquel que determina nuestro ser y quehacer, que podamos proclamarlo a Él como el Mesías, como el Hijo del Dios vivo. Profesamos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Vamos a repetir todos juntos esto. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con nosotros y a través de nosotros, el pueblo de Dios pone su mirada en el Señor Jesús, para que haga subir su plegaria por todas las personas, especialmente las más necesitadas. A cada uno respondemos: Jesús, Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que sostenga y confirma la fe de sus hermanos y hermanas, roguemos al Señor. Por nuestro obispo Eusebio, sucesor de los apóstoles, por todos sus colaboradores que participan de su ministerio apostólico, los presbíteros y diáconos, los consagrados a través de los votos evangélicos, por los diversos ministerios laicales que ejercen su responsabilidad en la iglesia y en el mundo, para que vivan como Jesús, siempre al servicio de Dios y de todos sus hijos e hijas, roguemos al Señor. Por los que padecen el COVID-19, por los enfermeros, las enfermeras, los médicos, todos aquellos que le atienden de alguna manera, y por los investigadores que buscan el remedio a esta enfermedad, roguemos al Señor. Para que el Señor reciba en su seno a todos los difuntos, especialmente por aquellos por quienes ofrecemos esta Eucaristía, y les conceda la felicidad eterna, roguemos al Señor. Por las intenciones de cada uno de nosotros y de nosotras, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad eclesial, por los jóvenes y adultos, por los ausentes y enfermos, para que todos crezcamos en la fe en Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios vivo, roguemos al Señor.
Oh Dios nuestro Padre, fuente de toda sabiduría, tú mostraste a Pedro y a los demás apóstoles la identidad de Jesús, un Mesías servidor que es solidario con la condición humana. Escucha las oraciones de tu pueblo y haz que nuestra fe encuentre siempre su más sólido fundamento en las enseñanzas de los apóstoles, enseñanzas que son luz para el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Por favor de sentarse. Mis hermanas y mis hermanos, oren para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable ante Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijas e hijos. Sé bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Dios
él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó un pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y cojan todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablen le puede oír. Dios está. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablen le puede oír. Dios está. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, nosotros tu pueblo, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo. Bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. También, Padre, acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles, San Alfonso y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por
Guiados por el Espíritu de Jesús, nos animamos a orar la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Redentor Jesucristo. Y Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios vivo que se ha hecho presente en esta mesa del altar, nos invita a asumir la paz como don y como tarea. La paz que le dijo a sus discípulos no es la paz del mundo, sino la paz de sentir que somos amados por Dios, que estamos llamados a vivir con todos los dones que ese Dios nos da y nos ofrece. Queriendo tener a Jesús en el corazón, ponemos nuestras manos ahí cerca del corazón, ese corazón que palpita, que en cada palpitar se convierte en una proclamación de quién se encuentra aquí en este altar: el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que da la paz. Que teniéndolo en el corazón nuestro, podamos ser constructores de esa paz en la familia, en la comunidad, en medio de este pueblo puertorriqueño. A Jesús le oramos diciendo: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichosos los llamados a participar de la mesa del Señor. Señor, que no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Favor de sentarse. Durante los últimos días se estaba escuchando la posibilidad de que la nueva orden ejecutiva iban a decretar el cierre de las iglesias. Gracias a Dios, la orden ejecutiva decreta que podamos seguir nuestros servicios con la presencia del pueblo los 7 días. Ahora, eso nos trae una responsabilidad para todos y todas. Ante el comentario de algunas personas de que las iglesias pueden ser foco de infección, de propagar este virus, todos y todas tenemos que tener la responsabilidad de seguir el protocolo establecido por nuestros obispos y que ha sido adoptado por nuestra parroquia Nuestra Señora Mercedes. Seguimos algunas de las indicaciones que pedimos que por favor las sigamos lo más detalladamente posible, de tal manera que nuestra parroquia pueda ser un ejemplo de cómo nosotros tratamos de detener la propagación de este virus. Recordemos lo que nos han dicho nuestros señores obispos: se mantiene la dispensa del precepto dominical hasta nuevo aviso. Este se cumplirá con la participación de alguna misa por televisión, radio o de forma virtual o durante la semana. Se invitan a las personas mayores, enfermas, inmunocomprometidas o en cierta situación de riesgo que ponderen la conveniencia de no asistir a lugares con aglomeración de personas, incluyendo los lugares de culto. Se recomienda a las familias con bebés o menores de edad quedarse en casa, al igual que las personas de 65 años o más. Quienes tengan algún síntoma, por ejemplo de fiebre, aunque sea de catarro, o hayan estado en contacto con personas con algún virus, sobre todo el del COVID-19, no deben ir a las celebraciones ni visitar templos ni otros lugares. Se exhorta a todos los que asistan a nuestros lugares de culto a limpiar bien sus manos, y el uso de la mascarilla es obligatorio. Les exhortamos a traer su propio hand sanitizer. No se le permitirá entrada a ninguna persona que llegue sin mascarillas, que no le cubra su boca y nariz, o que no acepte que se le tome la temperatura. Solo se le permitirá quitarse la mascarilla por unos segundos en el momento de recibir la comunión. Tiene que permanecer con ella puesta en todo momento. No debe tocar ni besar ni el sagrario, ni las imágenes de los santos y santas que se encuentran en el templo y en las capillas. Debemos mantener el distanciamiento físico. Se tomará la asistencia de los fieles, su nombre y número de teléfono, si usted participó de nuestras celebraciones o actividades pastorales y durante la semana descubre que es positiva al COVID-19, les explicamos por caridad que se comunique con el párroco para informar sobre su condición. Esto es lo que nos permitirá mantener un rastreo de los posibles contagios que se puedan dar en algún momento. Para la distribución de la comunión, los fieles se mantendrán en su lugar. La comunión se recibirá en las manos, no habrá filas. Las personas que vayan a comulgar se pondrán de pie y los ministros llegarán hasta ellos. Nadie se moverá de su lugar. El fiel comulgante, antes de acercarse a comulgar, se desinfectará las manos y se quitará una parte de la mascarilla. Al llegar el ministro y mostrar la Santa Comunión, sin decir nada, hará una reverencia con la cabeza o el cuerpo y recibirá el Santísimo Sacramento en la mano. No se permitirán personas en el área del sagrario. Una vez dentro del templo o capilla, se ubica en el lugar señalado y deberá hacer sus oraciones desde ese lugar. Esto para evitar la aglomeración de las personas ante el sagrario u otro lugar del templo o de la capilla, y mantener el distanciamiento físico que exige las guías que nos dio el gobierno de Puerto Rico y lo que promueven los obispos de Puerto Rico. Una vez finalizada la celebración, se saldrán debidamente del templo de la capilla. Le pedimos que por favor
no formar corillos, o sea, no se puede mantener uno dentro del templo dialogando. La siguiente pareja ha solicitado contraer el matrimonio en nuestra parroquia: Leonardo Josué Neri Rivera con Kalinis Ibet García Gómez. Si alguna persona conoce de alguna razón por la cual estas personas no deben contraer el matrimonio, se le pide que se comunique con el párroco lo más pronto posible. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, vayan en paz. Feliz domingo.